El territorio de Arizona, en aquel lejano 1888, era una tierra donde las verdades no se decían con palabras, sino con cicatrices en la piel y polvo en los pulmones. Una promesa de riquezas que casi siempre venía envuelta en tragedia. Allí, donde cada gota de agua era más valiosa que el oro, una viuda llamada Willa Boone vivía cada día como una plegaria susurrada al viento caliente del desierto. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Aquella tarde, cuando el cielo se tiñó de rojo como si sangrara, el destino le puso una decisión entre manos. El lamento lejano que trajo la brisa no venía de un coyote herido, sino de algo mucho más profundo, un secreto que pondría su vida en juego frente al hombre más temido de todo el condado. Lo que encontró esa noche no solo pondría a prueba su fortaleza, sino que encendería una disputa que marcaría con sangre los cañones. Pero también sería el inicio de una leyenda que viajaría desde las mesetas hasta los pueblos polvorientos. El sol golpeaba sin misericordia, como un martillo ardiente, y la tierra al oeste del pequeño Colorado era su yunque. Willa Boone sentía cada golpe en las grietas de sus manos, en el entrecerrar permanente de sus ojos, en el silencio de su cabaña de barro, la misma que construyó con su difunto esposo, Thomas. Ya iban 3 años desde que la fiebre se lo llevó, más implacable que el calor de agosto. Lo único que le quedaba de él era esa parcela de 160 acres, una mula vieja y terca llamada Dusty, y un pozo que parecía más profundo y más seco con cada semana que pasaba. Su mundo era una paleta de marrones y ocres, la tierra cuarteada, su vestido desgastado de cuadros, el rojo oxidado de los cañones que arañaban el horizonte. Aquella tarde, ese rojo se reflejaba en el cielo, como una herida abierta que no ofrecía consuelo. Solo un recordatorio cruel de que la tierra no le debía nada a nadie. El aire traía el olor seco del polvo y la artemisa quebradiza. Desde su porche, una estructura sencilla de tablas de pino que daba a su campo de maíz moribundo. Willa vio cómo un remolino de polvo danzaba a lo lejos. Un espíritu, una figura fantasmal que se llevaba la última capa de tierra fértil que tanto necesitaba. Ese suelo y el agua debajo eran su todo, pero también eran el objetivo de Cyrus Blackstone. Aquel hombre era tan duro como las piedras que moldeaban aquel territorio. Su imperio ganadero, el rancho Tea Bar, devoraba tierras y agua sin remordimiento. Ya había hecho desaparecer a casi todos los pequeños colonos del valle. Su forma de negociar era tan sutil como un hierro candente. Había venido a su porche 2 veces. La primera vez casi parecía encantador, como un lobo con abrigo elegante. Su voz grave y suave ofrecía una suma miserable por su tierra. «Una mujer sola, señora Boone», le dijo con ojos fríos como el cielo de invierno. «Este no es lugar para usted. Acepte mi oferta. Vuelva al este. Cómprese una casa bonita, con calles empedradas y vecinos decentes». Pero Willa respondió con voz baja y firme. «Mi esposo y yo enterramos nuestra alma en esta tierra, señor Blackstone. No está en venta». La segunda vez, no quedaba rastro del encanto. Su rostro era una tormenta. «Ese pozo tuyo es la vena más profunda de este valle», dijo con veneno. «Mis reses lo necesitan. No seas necia, Willa. El orgullo no apaga la sed». Escupió su nombre como si fuera una maldición. Al marcharse, dejó una amenaza apenas disimulada. «Aquí afuera, los accidentes ocurren. Hay serpientes, incendios, y la soledad puede hacer que una persona cometa errores». Desde entonces, cada sombra parecía esconder los ojos de una víbora. Cada ráfaga de viento traía el eco de un fósforo encendiéndose. Sus hombres, jinetes duros y burlones, se paseaban cerca de sus linderos, sembrando una tensión que no la dejaba dormir. El sheriff del pueblo vecino, Red Creek, un tal Silas Granger, más barrigón que justo y con bolsillos llenos del oro de Blackstone, ya había dejado claro que ella estaba sola.
Willa se apartó un mechón de cabello rubio sudoroso y se incorporó con esfuerzo. Le dolían las articulaciones. La jornada había terminado. Las gallinas estaban recogidas, Dusty en su cobertizo, y el sol se ocultaba detrás de los cerros. Era la hora más callada del día, ese momento donde el silencio podía parecer libertad. O una celda. Para Willa, casi siempre era lo segundo. Fue entonces cuando lo escuchó. No era el aullido de un coyote ni el chillido de un halcón. Era un sonido débil, agudo y humano. El llanto de un niño. Se quedó inmóvil, la mano aferrada a la baranda de madera tosca. Miró el paisaje que se oscurecía. Nada. El sonido se esfumó. Tal vez solo fue el viento jugando entre las rocas. Eso se dijo. Los vecinos más cercanos estaban a millas, y no tenían hijos. La reserva Hopi quedaba a más de un día de camino por terreno peligroso. Nadie con sentido común tendría un niño tan lejos del resguardo, y menos al anochecer. Giró para entrar a su casa, buscando el refugio de la gruesa puerta de madera. Pero entonces, el llanto volvió. Más nítido esta vez, como una puñalada de dolor y miedo que cortó el silencio del crepúsculo. Venía del oeste, de los barrancos y los mezquites espinosos, el mismo terreno donde solían merodear los hombres de Blackstone. Todo en ella le gritaba que no fuera, que no era su problema, pero recordó los ojos febriles de Thomas, la criatura que perdió antes de nacer, y algo se quebró. No lograba quitarse de la cabeza la imagen de alguna madre, en algún rincón perdido, con el corazón desgarrado, esperando en vano el llanto de su hijo. «Maldita sea», susurró al crepúsculo indiferente. Sin más dudas, volvió sobre sus pasos y entró a la casa de adobe. Esta vez, cada movimiento suyo tenía la firmeza de quien ha decidido arriesgarlo todo. Tomó su vieja carabina Winchester, no para cazar conejos, sino para protegerse de los depredadores de dos patas que rondaban por aquellas tierras. Del armario de medicinas sacó vendas, un frasco de ácido carbólico y un pequeño frasquito de láudano. Cruzó al hombro su cantimplora, con aquel tesoro líquido que era el agua. Fuera lo que lloraba en la distancia, estaba herido. Y eso bastaba. Al salir de nuevo al porche, se detuvo un instante. El cielo tenía ahora el tono de un moretón profundo, y las primeras estrellas comenzaban a parpadear en la oscuridad creciente. Entonces, el llanto sonó por tercera vez, más débil, más ahogado, casi como un sollozo. Era ese tipo de sonido que una persona decente no puede ignorar. Y pese a todo lo que esta tierra le había quitado, Willa Boone seguía siendo una mujer decente. Apretando la Winchester contra su pecho, bajó los escalones de madera y se adentró en las sombras que se estiraban bajo aquel atardecer teñido de sangre. El paisaje cambió con cada paso. Lo que desde su porche parecían suaves colinas, en realidad era un laberinto de barrancos secos y matorrales llenos de espinas. El suelo, duro como barro cocido, se desmoronaba en pedazos bajo sus botas de cuero gastadas. Cada pisada era un riesgo, una torcedura de tobillo que podría dejarla sola en la nada. El aire se volvía más fresco, y las criaturas nocturnas empezaban a llenar el silencio con sus pequeños sonidos nerviosos. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», gritó con la voz temblorosa, pequeña frente a la inmensidad. Solo el viento le respondió, burlándose al pasar entre los arbustos de salvia. Pero Willa no se rindió. Se dejó guiar por la memoria del llanto. Su cuerpo entero estaba en tensión. Sus ojos barrían las sombras densas, buscando el destello de un cañón o la silueta de un jinete. El aire pesaba como si el mismísimo Cyrus Blackstone la estuviera mirando desde algún rincón oculto. Pasaron 20 minutos, aunque le parecieron una hora. Entonces, encontró las huellas. Pequeñas, descalzas, de un niño, sin duda. Marcaban un recorrido errático,
como si el pequeño hubiera estado perdido antes de avanzar hacia un enredo de mezquites y acacias espinosas que cubrían un arroyo seco. Al acercarse, escuchó un quejido bajo. Era un sonido contenido, un dolor tan hondo que ya no podía gritar. «No voy a hacerte daño», murmuró con ternura. Su voz era lo más suave posible, sin intención de asustar. «Escuché tu llanto. He venido a ayudarte». Apartó una rama espinosa que se enganchó en su manga, y entonces lo vio. Era un niño pequeño, no más de 6 o 7 años. Su piel tenía el color oscuro de la tierra fértil. El cabello negro y liso estaba pegado al cráneo por el sudor y el polvo. Solo llevaba un taparrabos sencillo. Era un niño Hopi. Pero no fue su origen lo que le cortó la respiración a Willa. Fue lo que lo tenía atrapado. Su pierna derecha estaba apresada en las fauces oxidadas de una trampa para coyotes. Una de esas con mandíbulas de hierro y cadena gruesa, atada a una estaca hundida en la tierra. Los dientes de metal le habían atravesado la pantorrilla, y la sangre oscura manchaba la arena a su alrededor. Ya no lloraba. Sus ojos, grandes y oscuros, la miraban con terror y un dolor insoportable, fijos en el arma que ella sostenía. Era como un animal acorralado, preparado para pelear aun cuando no tuviera esperanza. «Tranquilo», dijo Willa bajando lentamente la Winchester y dejándola en el suelo, lejos de ambos. Le mostró las manos vacías. «Tranquilo. Me llamo Willa. Estoy aquí para ayudarte a quitar eso de tu pierna». El niño no dijo nada, solo la miró con una quietud inquietante. Aún así, ella notó el temblor que recorría su pequeño cuerpo. Desde esa distancia, vio los detalles finos de un amuleto de cuentas que colgaba de su cuello. Se arrodilló con cuidado, moviéndose lento, sin brusquedad. «Esto va a doler», le advirtió, con una compasión que no necesitaba traducción. «Pero tenemos que abrir esa cosa. La trampa era un modelo antiguo, de resorte fuerte. Forzarla con las manos desnudas sería imposible. Necesitaba palanca». Buscó con la mirada. A unos pasos, encontró una rama gruesa de madera de hierro, seca por el sol, pero fuerte como una lanza. Era lo único que tenía. La recogió con rapidez, el corazón golpeándole en el pecho. El niño se encogió cuando ella volvió a acercarse. Un gruñido bajo salió de su garganta. «Está bien», le dijo en voz baja enseñándole la rama. «Mira, voy a usar esto para abrirla». Colocó el extremo de la rama entre las mandíbulas de la trampa. Plantó los pies con firmeza y usó todo su peso y fuerza para forzarlas. El metal gimió con resistencia. El sudor le corría por la frente, picándole los ojos. Por un instante pensó que no lo lograría. El resorte era demasiado fuerte. Entonces, con un último esfuerzo desesperado, las fauces cedieron. Se abrieron apenas unos centímetros, pero era suficiente. «¡Ahora!», gruñó, apretando los dientes. «Saca la pierna ahora», exclamó Willa Boone conteniendo el aliento. El niño entendió. Con un gemido ahogado, jaló su pierna con fuerza. En cuanto su carne quedó libre, el resorte vencido de la trampa se cerró de golpe con un estruendo metálico que resonó por todo el arroyo seco. Willa tropezó hacia atrás, jadeando, los músculos ardiéndole como si hubieran sido arrancados de raíz. El niño cayó al suelo, abrazando su pierna sangrante, el rostro contraído por un dolor salvaje. Ella se arrastró hasta su lado, abriendo a toda prisa su bolsa de vendajes. «Déjame ver. Muéstrame, por favor», suplicó con urgencia. La herida era espantosa. 2 cortes profundos en forma de media luna supuraban sangre oscura. La carne ya empezaba a inflamarse y a tomar un color morado preocupante. Pero la verdadera amenaza era la infección. Si no la limpiaba bien, el niño podía perder la pierna. O la vida. «Esto va a arder», le advirtió, destapando el frasco de ácido carbólico. Diluyó el líquido con un poco del agua preciada de su cantimplora, y con manos firmes, comenzó a limpiar la herida. El niño apretó los dientes, sus nudillos blancos al clavarse en la tierra seca, pero no gritó.
Soportó el dolor con una entereza que haría avergonzar a muchos hombres adultos. Willa trabajó rápido, con manos seguras. Cubrió la herida con gasas limpias, apretando el vendaje hasta formar una compresión sólida y firme. Cuando terminó, le ofreció la cantimplora. El niño la miró, luego la miró a ella. La desconfianza aún brillaba en sus ojos, pero la necesidad era más fuerte. «Agua», dijo Willa señalando sus labios. El niño bebió, largo, profundo. Tenía una sed desesperada. Al devolverle la cantimplora, hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Un asentimiento mínimo, pero suficiente. Era el primer destello de confianza. Pero enseguida llegó otro problema. No podía caminar. Y Willa no tenía fuerzas para cargarlo todo el camino de regreso a su cabaña. Dejarlo allí sola para buscar ayuda sería abandonarlo a los coyotes, o a quienquiera que hubiera puesto esa trampa. «¿Puedes decirme tu nombre?», preguntó en voz baja. El niño no respondió. Su mirada estaba perdida, la mente atrapada en un estado de shock. Tenía que moverlo. Y pronto. «Está bien. Vamos a llevarte a casa», le dijo con calma. «A mi casa. Está cerca. Es cálida y segura». Miró a su alrededor, pensando rápido. Sacó su cuchillo y cortó la manga de su vestido. Luego, usó la tela para sujetar la rama a su pierna herida, inmovilizándola contra el muslo. Era una solución improvisada, pero suficiente para evitar que la herida se abriera más. «Voy a ayudarte a levantarte», le explicó con gestos. «Apoya tu brazo en mi hombro. Caminaremos juntos, paso a paso». El niño asintió con dificultad. Con mucho esfuerzo y varios quejidos entre dientes, lograron ponerlo de pie. Era liviano, pero su cuerpo ardía de fiebre y sufrimiento. Se apoyó casi por completo en ella. Así, como un par de almas heridas y tambaleantes, comenzaron el tortuoso regreso a la cabaña. Cada paso era una batalla. La noche ya los envolvía. Solo una línea pálida de luna les marcaba el camino. Willa recogió su rifle y continuaron avanzando, torpes y lentos, atravesando la oscuridad hostil. Habían caminado una eternidad, o así se sentía, cuando Willa escuchó un nuevo sonido. Cascos. Varios caballos galopando desde el norte, desde las tierras Hopi. Una patrulla de búsqueda. El pánico le atravesó el cuerpo como un cuchillo helado. ¿Qué pensarían al verla? Una mujer blanca con un rifle, arrastrando a un niño Hopi herido en medio de la noche. No sabrían que lo había salvado. Pensarían lo peor. Un secuestro. En un lugar tan tenso, las acusaciones viajaban más rápido que las balas, y las sentencias, aún más. Los cascos se acercaban, más y más cerca. Y entonces los vio. 3 jinetes coronaron una loma cercana, sus siluetas recortadas contra el cielo estrellado. Eran Hopi. Su vestimenta tradicional no dejaba lugar a dudas. La vieron. El que iba al frente lanzó un grito agudo. En un instante, los 3 descendieron como una tormenta, las armas levantadas. El corazón de Willa retumbaba contra sus costillas. Apretó al niño contra su cuerpo, protegiéndolo con todo su ser. Ya no había marcha atrás. Su acto de compasión estaba a punto de costarle la vida. Los jinetes se acercaban como un vendaval. El polvo se levantaba bajo sus cascos. Willa no se movió. Era un muro humano frente al niño. Correr era inútil. Gritar sería tragado por el estruendo. Solo podía esperar y rezar. Pero entonces, ellos vieron la verdad. El jinete al frente, de rostro curtido y expresión severa, el cabello largo atado con una banda de tela, detuvo su caballo a escasos metros. El animal se encabritó, los ojos desorbitados. El rifle del hombre apuntaba directo al pecho de Willa. Los otros 2 se abrieron a los lados, formando un semicírculo con sus armas listas. «¡Tika!», gritó el líder, con la voz quebrada entre alivio y furia, al ver al niño. Saltó del caballo con una agilidad feroz. Sus ojos pasaron del niño, su hijo sin duda, a Willa, afilados como navajas de sospecha. Estaba en una trampa,
dijo Willa con la voz temblorosa pero firme. Una trampa para coyotes. Lo estaba llevando a mi casa. Para curarle la pierna, dijo Willa Boone, su voz apenas audible en la tensión creciente. Pero el hombre no respondió. Se arrodilló junto al niño y comenzó a hablarle en su lengua ancestral, rápido y con intensidad. Tika Swiftfall, con la voz débil y entrecortada. Apenas logró susurrar unas palabras. Señaló con la cabeza hacia su pierna vendada y luego miró a Willa. El hombre, a quien más tarde ella conocería como Hakan Crowshield, se inclinó y tocó con suavidad el vendaje improvisado. Su rostro era una máscara de piedra. No dejaba entrever nada. Observó los trozos de tela manchados de sangre junto al botiquín de ella. Luego, la manga desgarrada de su vestido. Sus ojos, agudos como los de un halcón, se posaron brevemente en la Winchester que Willa aún sostenía. Con lentitud, ella apoyó el rifle contra su pierna y alzó ambas manos, mostrándolas vacías. Escuché su llanto. Repitió con calma. Estaba atrapado, en una trampa. La trampa sigue allí, en el arroyo. Es de un hombre blanco, un ranchero. La mirada de Hakan se volvió cortante, penetrante. Escudriñaba su rostro como buscando alguna fisura en sus palabras. El silencio era tan denso como la pólvora. Uno de los otros hombres desmontó y tomó la cantimplora que colgaba del hombro de Willa. La olfateó con cautela. «Agua», le dijo a Hakan en un inglés marcado por el acento. El jefe Hopi volvió a mirar a su hijo. Tika habló de nuevo, esta vez con más firmeza, los ojos fijos en su padre. Mientras hablaba, algo cambió sutilmente en la postura rígida de Hakan. Una leve sombra de duda cruzó por su rostro. Miró hacia la dirección donde el niño señalaba, hacia el arroyo. Y luego regresó la vista hacia aquella mujer polvorienta, sin armas, que había protegido a su hijo. Sin decir una sola palabra más, Hakan alzó al niño con una facilidad que desafiaba el peso del momento. Tika soltó un leve quejido, pero enseguida escondió el rostro en el hombro de su padre. Hakan se volvió hacia uno de sus hombres y le dijo algo en voz baja. El guerrero asintió, montó su caballo y se perdió galopando hacia la oscuridad, rumbo al arroyo, para verificar su historia. Mientras tanto, el otro jinete mantenía el rifle apuntado a Willa. El ambiente estaba cargado, como si cualquier palabra errónea pudiera encender un fuego imposible de apagar. ¿Vives cerca?, preguntó Hakan, con un inglés tosco pero claro, lleno de formalidad. Sí, respondió ella asintiendo. Mi hogar está justo tras esa loma. La herida es profunda. Necesita cuidados. Tengo más vendajes, agua caliente, ungüento medicinal. Hakan guardó silencio por un largo instante. Su pueblo ya había conocido demasiadas traiciones de los blancos, promesas rotas, violencia, abandono. La confianza ya no era una moneda en su mundo. Pero su hijo estaba herido. Y lo que la mujer decía coincidía con las pruebas y las palabras del niño. «Iremos a tu casa», dijo al fin. No fue una sugerencia, fue una orden. Montó su caballo, colocando a Tika al frente con delicadeza. El otro jinete mantuvo el arma lista mientras Willa recogía la Winchester. Caminaron en silencio, ella al frente, como una prisionera sin cadenas, guiando el camino a su propio hogar. El trayecto fue corto pero pesado como una jornada completa. El único sonido era el golpeteo de los cascos y los grillos nocturnos. Cuando al fin apareció la tenue luz del farol que Willa había dejado encendido en el porche, Hakan echó una mirada a su humilde propiedad. No era una finca rica, era tierra dura, de lucha diaria. No se veía como el hogar de alguien que robaría a un niño para pedir rescate. El interior era sencillo, pero limpio. Una cama de madera, una mesa rústica, una chimenea de piedra. Hakan depositó a Tika con cuidado sobre la cama. El niño parecía agotado. Sus ojos ya se cerraban con el peso del sueño. Willa enseguida puso una olla de agua sobre el fuego. Sacó sus últimas vendas limpias,
el frasco de ácido carbólico y un pequeño tarro de pomada medicinal hecha con consuelda y miel en rama, una receta de su abuela. Hakan no apartaba la vista de ella, el cuerpo tenso, la mano nunca lejos del cuchillo en su cinturón. El otro guerrero se apostó junto a la puerta como una estatua silenciosa. El aire era denso, tenso. No había confianza, solo una tregua, frágil, colgando de un hilo. El tercer jinete regresó justo cuando el agua comenzaba a hervir. Habló con voz baja a Hakan, confirmando que había encontrado la trampa, la rama de hierro, y las huellas de Willa guiando hasta el sitio. También confirmó que la trampa era del tipo que usaban los hombres de Cyrus Blackstone. Esa noticia pareció calmar algo en el jefe Hopi. Su expresión de hostilidad se relajó un poco, dejando paso a una mirada más vigilante que agresiva. Asintió con la cabeza, breve. «Dijiste la verdad. Te lo dije», respondió Willa sin reproche. Solo con el cansancio de quien ha tenido que probar su valor demasiadas veces. Durante la siguiente hora, Willa desató con cuidado los vendajes, limpió de nuevo la herida con el agua caliente y aplicó vendas frescas. Todo con manos expertas y un gesto lleno de ternura. Hakan la observaba sin pestañear. Cada movimiento, cada mirada, cada caricia ligera sobre la piel herida de su hijo. Ya no veía a una amenaza, veía a una sanadora. Cuando terminó, Tika dormía profundamente. Su respiración era lenta y estable. Willa se puso de pie, se limpió las manos en su delantal, la espalda encorvada por el agotamiento. «Debe quedarse aquí esta noche», dijo en voz baja. «Si lo movemos ahora, la herida puede abrirse de nuevo». Hakan miró a su hijo dormido, luego a ella. Asintió una vez más, corto, firme. Hakan Crowshield se acercó a la puerta y dijo unas palabras breves a sus compañeros. Sin mediar más, los dos hombres llevaron los caballos al cobertizo donde descansaba Dusty, compartiendo el espacio apretado con la vieja mula. Encendieron una fogata pequeña sin humo, cerca del porche. Iban a quedarse. Hakan no salió de la casa. Se instaló en un rincón, sentado en el suelo, envuelto en una manta, con los ojos fijos alternativamente en su hijo y en la mujer que lo había salvado. No durmió. No parpadeaba. Era un guardián silencioso en la morada de una desconocida. Willa Boone, demasiado agotada como para sentirse intimidada, simplemente lo aceptó. Tomó una manta extra y se tumbó sobre la alfombra raída frente al fuego. Las brasas aún ardían con suavidad. Ese calor mínimo fue suficiente consuelo. Estaba compartiendo su hogar con hombres armados, hombres que, apenas una hora antes, estaban listos para matarla. Y sin embargo, se sentía más segura de lo que se había sentido en muchos meses. Poco antes del amanecer, cuando la tenue luz gris comenzaba a delinear las ventanas, otro sonido rompió el silencio. Cascos pesados, jinetes acercándose con rapidez. Pero no eran los pasos ligeros de los ponis Hopi. No, eran caballos americanos, calzados con herraduras de hierro. Willa despertó de golpe, el corazón en la garganta. Miró a Hakan. Él ya estaba de pie, el rostro endurecido por una expresión sombría. También reconocía ese sonido. Cyrus Blackstone venía a cobrar cuentas. Willa corrió a la puerta y espiando por una rendija, los vio bajo la luz pálida de la madrugada. Blackstone, imponente sobre su corcel negro, estaba flanqueado por dos vaqueros de rostros endurecidos. Y con ellos venía, fuera de lugar y nervioso, el sheriff Silas Granger. Los ojos de Blackstone se fijaron en los caballos Hopi junto al cobertizo. Una sonrisa lenta, cruel, se extendió en su rostro. Había visto suficiente para inventar el resto. «Willa Boone», tronó la voz de Blackstone, desgarrando la paz del amanecer. «Por autoridad del sheriff Granger, te ordenamos que salgas. Tenemos razones para creer que estás escondiendo a un fugitivo y colaborando con salvajes contra la gente decente de este condado». Dentro de la pequeña casa, Hakan desenvainó su cuchillo.
La hoja brilló con la luz pálida. Willa miró hacia afuera, hombres enfadados y armados, y luego hacia adentro, un padre determinado y silencioso. Sabía que la frágil calma de la noche estaba a punto de quebrarse en una tormenta de violencia. La acusación colgaba en el aire como el hedor de una curtiduría. Colaborar con salvajes. Era una frase diseñada para convertir cualquier simpatía pública en veneno. Blackstone no venía a intimidarla. Venía a destruirla legal y socialmente. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Si se quedaba dentro, le daría a Blackstone y al sheriff la excusa perfecta para irrumpir en su hogar. Si salía, los enfrentaría sola. Miró a Hakan. Su rostro era un nubarrón de furia contenida. Entendía el juego de Blackstone mejor que nadie. «Quédate con tu hijo», susurró Willa, la voz baja y urgente. «No te muestres». «Aún no». Hakan la miró con duda, pero vio la firmeza en su rostro. Asintió una sola vez, seco, y retrocedió hacia la cama donde Tika aún dormía. Se colocó fuera del campo de visión de la puerta. Willa respiró hondo, empujó la puerta pesada y salió al porche. Alzó las manos a ambos lados del cuerpo, vacías. Un gesto deliberado de no agresión. El aire era fresco, pero su piel ardía con la adrenalina. «Sheriff Granger», dijo con voz clara y firme, dirigiéndose únicamente al agente de la ley, ignorando a Blackstone por completo. «Aquí no hay ningún fugitivo. ¿Qué significa todo esto?» El sheriff, hombre regordete, de rostro siempre sonrojado por el alcohol, se removió incómodo en su silla. No logró sostenerle la mirada. «Ahora, Abigail», comenzó con un tono conciliador. «Recibimos un reporte. Uno de los hombres del señor Blackstone vio a jinetes Hopi acercarse a tu terreno anoche. Es mi deber investigar cualquier actividad inusual». «¿Actividad inusual?», interrumpió Blackstone, su voz cargada de veneno sarcástico. «Yo diría que es una conspiración. Primero te niegas a vender, y ahora andas recibiendo a su gente en tu propiedad. ¿Qué te prometieron, ¿Una parte del botín que le quitan a ganaderos honrados como yo?» «Tu hombre, Blackstone», dijo Willa, sus ojos fijos en los suyos como acero helado. «Olvidó mencionar que colocó una trampa ilegal en el límite de mi propiedad. Una trampa de acero que casi le arranca la pierna a un niño». El comentario provocó un silencio momentáneo. Las cejas del sheriff se alzaron, y hasta la expresión soberbia de Blackstone titubeó. Por una fracción de segundo. «¿Un niño?», preguntó Granger, mirando de reojo a Blackstone. «¿Mentiras?», escupió Blackstone, recuperando su temple. «Un cuento desesperado de una mujer desesperada. No hubo trampa. Está ocultando a un ladrón. Probablemente el mismo que me ha estado robando becerros. Se llama Tika». La voz de Willa sonó clara como campana, firme como un disparo. «Tiene 7 años. Su padre está con él. Están en mi casa porque el niño estaba herido y necesitaba ayuda. Su padre se llama Hakan. No es un fugitivo. Es un padre que buscaba a su hijo perdido». Willa Boone fijó la mirada en el sheriff. «Si usted está aquí para hacer valer la ley, entonces exijo que arreste a Cyrus Blackstone por poner en peligro vidas humanas y por colocar una trampa ilegal en terreno federal de asentamiento. Esa es la ley, ¿no es cierto?» El desafío quedó suspendido en el aire, como una piedra a punto de caer. Silas Granger estaba atrapado. Si la ignoraba, quedaría en evidencia su corrupción. Si la obedecía, se enfrentaría al hombre que lo tenía comprado. Se humedeció los labios. Sus ojos iban y venían entre Willa. Y entonces, desde el interior de la casa, surgió una nueva voz. Firme, resonante. «La mujer dice la verdad», dijo Hakan Crowshield, apareciendo en el umbral. No traía armas. Se mantenía erguido, su presencia cargada de una autoridad antigua, esa que no necesita estrellas de hojalata ni escrituras de propiedad. La autoridad de un padre, de un líder. Mi hijo, Tika Swiftfall, lleva la marca de esa trampa en su pierna,
dijo Hakan, sin apartar la mirada del sheriff. La estaca estaba enterrada en esta tierra. Mis hombres la encontraron, justo donde ella dijo, esto es la verdad. Si de verdad es usted un hombre de leyes, la verá. El rostro de Blackstone se deformó en un rictus de furia. Todo se le escapaba de las manos. Su plan sencillo de hacer pasar a Willa por una fanática aliada de salvajes se venía abajo por el testimonio sereno y digno del hombre que él mismo había calumniado. «Esto es una burla», rugió Blackstone. «¿Vas a creerle a un indio antes que a un hombre blanco?» ¿A mí? Pero antes de que el sheriff pudiera responder, los dos compañeros de Hakan aparecieron junto al costado de la casa, conduciendo sus caballos. No dijeron palabra. No les hizo falta. Se movían con una calma deliberada que imponía más respeto que cualquier amenaza directa. Estaban en minoría, sí, pero no mostraban miedo. El sheriff observó la escena. Una mujer decidida, 3 hombres Hopi firmes y tranquilos, y un ganadero poderoso al borde del berrinche. El coraje de Silas Granger, que siempre había sido poco profundo, se secó de golpe. Todo se complicaba. Olía a problemas federales, a alguaciles y a investigaciones. Cosas que ningún sheriff de pueblo quiere encima. «No hay pruebas de quién puso esa trampa», dijo finalmente, con voz inflada de falsa autoridad. «Y no hay fugitivos, así que no hay delito aquí. Es un asunto civil. Arréglenlo entre ustedes». Se tocó el sombrero con un gesto brusco. «Señora Boone, señor Blackstone, que tengan buen día». Y sin mirar atrás, hizo girar su caballo y se alejó al trote, dejando a Blackstone y sus hombres solos frente a Willa y sus inesperados aliados. Blackstone estaba rojo de ira. Había sido desautorizado en público, abandonado por su propia marioneta. Clavó la mirada en Willa, los ojos prometiendo venganza. «Esto no ha terminado, Abigail», escupió con voz baja y venenosa. «Te has ganado un enemigo que no puedes permitirte. Esta tierra será mía, y te veré morir de hambre sobre ella». Tiró de las riendas con tal violencia que su caballo se encabritó y resopló, galopando hacia la llanura. Detrás de él, sus hombres lo siguieron como cuervos sobre el polvo. En el silencio que quedó, Willa sintió cómo el cuerpo entero le pesaba. El cansancio la aplastó como un manto. Se apoyó en la baranda del porche. Las piernas le temblaban. Hakan se acercó. Su expresión seguía siendo firme, pero la hostilidad se había disipado. En su lugar, había algo distinto. Respeto. «Tienes un espíritu fuerte», dijo. Era el más alto de los halagos. «Solo soy terca», respondió ella con una sonrisa temblorosa. Más tarde, esa misma mañana, Hakan consideró que Tika estaba lo bastante bien como para viajar con cuidado. Intentó ofrecerle a Willa un pago, un brazalete de plata fina con incrustaciones de turquesa. «No», dijo ella con firmeza. «Hice lo que cualquiera habría hecho. No hay deuda». Hakan la miró largo rato. Luego asintió. Algo profundo pasó entre ellos, sin necesidad de palabras. Se colocó el brazalete de nuevo. Le habló a su hijo en su lengua. Tika miró a Willa con sus grandes ojos oscuros y susurró una palabra Hopi que ella no comprendió, pero que sintió en lo más hondo del alma. «Gracias». Los vio marcharse hacia el norte. Una pequeña caravana desapareciendo bajo el resplandor del calor. El resto del día, una quietud inquietante cubrió la casa. El enfrentamiento la había dejado agotada, y las amenazas de Blackstone aún resonaban en el aire. Se sentía más sola que nunca. Durmió a ratos, la Winchester al alcance de su mano. A la mañana siguiente, se levantó con la primera luz y salió al porche para comenzar las tareas, pero se detuvo en seco. Se llevó la mano a la boca. El piso de madera estaba cubierto de regalos. No eran joyas ni monedas, eran tesoros de vida. 3 grandes canastas, finamente tejidas, rebosaban de maíz azul, frijoles y calabaza seca. A su lado, un montón de panes delgados como papel,
enrollados como pergaminos. Había una vasija de barro negro y blanco, obra maestra del arte Hopi, llena de agua fresca. Y sobre la baranda del porche colgaban 2 gruesas mantas de lana, tejidas con símbolos de nubes y tallos de maíz. Era un mensaje. Era supervivencia. Suficiente alimento para pasar el invierno. Y más importante aún, era una señal para cualquiera que estuviera mirando. Y Willa sabía que los hombres de Blackstone mirarían. Willa Boone no estaba sola. Estaba bajo la protección del pueblo Hopi. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras tocaba la áspera textura de una de las mantas. Ese era el verdadero pago de Hakan. No una joya de plata, sino el regalo de la vida. El regalo de pertenecer. Una deuda saldada con respeto. Un respeto que el dinero jamás podría comprar. Aquel porche, que durante tanto tiempo había sido símbolo de su soledad, ahora era un testimonio de una alianza forjada en medio del peligro. Pero mientras Willa Boone contemplaba esas tierras vastas y disputadas, supo que esa muestra de hermandad no frenaría a Cyrus Blackstone. Al contrario, lo enfurecería. Aquellos regalos eran un escudo, sí, pero también un blanco. Y presentía que el próximo movimiento de Blackstone sería mucho más peligroso que una simple trampa entre los matorrales. Muy al sur, en la capital territorial, un telegrama ya cruzaba los alambres. Informes de crecientes tensiones entre el rancho T-Bar y la nación Hopi, centrados en un terreno en disputa, finalmente habían llegado al escritorio del Deputy U.S. Marshal Jed Rourke. Un hombre que, a diferencia del sheriff Silas Granger, no se vendía al mejor postor. La tormenta no había terminado. Apenas comenzaba a tomar forma. Durante 2 semanas, una paz tensa se asentó en el valle. Era ese tipo de calma espesa, cargada de electricidad, que anuncia un relámpago. Willa veía a los jinetes de Blackstone patrullar las crestas lejanas, sus siluetas recortadas como depredadores pacientes, pero no se acercaban. Los regalos en su porche seguían intactos, símbolo silencioso y poderoso de algo que incluso el propio Blackstone no se atrevía a desafiar de frente. Ella siguió trabajando su tierra con renovado propósito. Aquellos canastos llenos de alimento eran recordatorio constante de que ya no libraba esa batalla completamente sola. La paz se quebró con la llegada de un forastero. Era un hombre alto, delgado, con mandíbula cuadrada y ojos cansados de haber visto demasiada miseria en estas tierras. Montaba un caballo alazán gastado, vestía ropas simples de viajero, pero el revólver colgado bajo su cadera mostraba la soltura del que lo había desenfundado más de una vez. Sobre su chaleco brillaba una estrella plateada. Deputy U.S. Marshal. «Buenos días, señora», saludó, tocando el ala del sombrero mientras detenía su montura frente al porche. «Me llamo Jed Rourke, enviado desde Prescott para revisar ciertos desacuerdos en esta zona». A Willa se le aflojaron las rodillas. Por fin, alguien de la ley que no respondía a Blackstone. Lo invitó al porche y, compartiendo un poco del agua preciada de la vasija Hopi, le contó todo. No dejó fuera ningún detalle. Las amenazas de Blackstone, la trampa, la herida de Tika Swiftfall, el enfrentamiento con Granger y los regalos que dejó la tribu. Rourke la escuchó sin interrumpir. Sus ojos no perdían detalle. Examinó las mantas y la cerámica Hopi con una curiosidad serena, pero profesional. Blackstone lleva años siendo una espina para el gobierno territorial, comentó cuando ella terminó. Empuja, intimida, pero siempre se mantiene justo dentro del marco legal. Pero esa trampa, eso sí es un delito federal, al estar en tierras de asentamiento. Suspiró, frotándose el cuello. El problema es que esto se reduce a tu palabra. Y la de los Hopi, contra la suya. ¿Entonces no puedes hacer nada?, preguntó Willa, sintiendo que la esperanza se desmoronaba. No dije eso, corrigió Rourke. Dije que es difícil, pero Blackstone está perdiendo el control. Y cuando un tipo así se siente acorralado, comete errores. Voy a quedarme por aquí, observando, esperando que cometa uno. Pero Blackstone no era de los que esperaban que las cosas ocurrieran.
era de los que las provocaban. La alianza pública entre Willa y los Hopi lo había enfurecido. Un ataque directo a ella era demasiado riesgoso políticamente. Así que ideó algo más perverso. Un plan que destruiría ambos problemas de un solo golpe, crear una catástrofe y culpar al pueblo Hopi, usando a Willa Boone como catalizadora. El plan era diabólicamente simple, una estampida de ganado. Su enorme manada pastaba en las alturas, cerca de los cañones. Al norte, en un valle protegido entre mesetas, se hallaban los campos de maíz de invierno de los Hopi, su principal fuente de alimento. Una estampida por ese valle sería devastadora. Arrasaría los cultivos, provocaría hambruna, obligaría a la tribu a marcharse o depender de raciones del gobierno. En ambos casos, perderían su independencia. El encargado de llevar a cabo la operación era Wade Harlan, uno de sus vaqueros más rudos. Pero Wade había estado presente aquella mañana en casa de Willa. Había visto su rostro, la dignidad tranquila de Hakan, el dolor del niño herido. Y además, Wade tenía un hijo pequeño en Texas. La imagen de un niño atrapado en una trampa no lo dejaba dormir. Este nuevo encargo. Esto ya no era ganadería. Esto era asesinato. Una noche, consumido por la culpa, cabalgó hacia la cabaña de Willa. Se movía como sombra entre los matorrales. «Señora Boone», susurró desde la oscuridad. Willa, alerta, salió con la Winchester en mano. «¿Quién anda ahí? No dispare. Soy Wade, del rancho T-Bar. No vengo a hacer daño». Salió a la luz tenue de la luna con las manos en alto. «Vengo a advertirle». Las palabras le salían atropelladas, entre el miedo y el licor. Le contó todo. La estampida, el plan para culpar a los Hopi, la evidencia falsa que plantarían cerca de los campos. «Está loco, señora», terminó diciendo, la voz temblorosa. «Esto no es ganadería, es una masacre». Luego montó su caballo y desapareció entre las sombras. Un hombre huyendo de sus propios demonios. A Willa se le heló la sangre. Debía advertirles. Pero las mesetas quedaban a un día de camino. No llegaría a tiempo. Entonces recordó algo que Hakan le había contado aquella noche larga en su cabaña. Le habló de los viejos caminos de su gente. Atajos secretos entre los cañones. Uno en especial, Paso del Eco, un corredor oculto que cortaba el viaje a la mitad. Hakan Crowshield le había contado cómo encontrar la entrada del Paso del Eco. Estaba marcada por un enebro torcido por el viento, con ramas que parecían las manos de un hombre rezando. Willa Boone tenía que intentarlo. Rápidamente, escribió una nota dirigida al Marshal Jed Rourke con todos los detalles del complot de Cyrus Blackstone. La clavó en su puerta con la esperanza de que él pasara como había prometido. Ensilló a la infalible Dusty y se internó en la noche peligrosa, rezando por hallar el árbol que Hakan le había descrito. Mientras tanto, en el pueblo de Red Creek, el Marshal Rourke no se había quedado de brazos cruzados. No solo investigaba los últimos movimientos de Blackstone, investigaba al propio Blackstone. Algo en su altanería olía a podrido, como si estuviera ocultando una debilidad tras tanta soberbia. Rourke envió un telegrama a los registros centrales de los U.S. Marshals en Fort Smith, Arkansas, con la descripción de Blackstone y cualquier alias conocido. A la tarde siguiente, cabalgó hacia la cabaña de Willa. Allí encontró la nota. Al leerla, su rostro se endureció. La estampida ya no era una posibilidad. Era inminente. Espolió su caballo no hacia las tierras Hopi, sino hacia el cañón Red Rock, un desfiladero natural donde el ganado tendría que pasar sí o sí. Sabía que Blackstone estaría allí para presenciar su obra. Mientras tanto, Willa encontró el Paso del Eco justo al amanecer. Su entrada era casi invisible, camuflada entre las paredes rocosas del cañón. El paso era angosto, una grieta apretada entre muros de piedra, pero logró cruzarlo, saliendo al otro lado con la meseta Hopi a la vista. Forzó al máximo a Dusty, galopando hasta llegar al poblado justo cuando los ancianos se reunían para el consejo matutino. Sin aliento, cubierta de polvo,
Irrumpió en la sala y buscó a Hakan. Blackstone va a soltar su ganado, jadeó. Esta noche, directo a través de sus campos de maíz. Una ola de alarma recorrió el consejo. El rostro de Hakan se endureció. No había tiempo de evacuar mujeres y niños. Había que detener al ganado. Hakan dio una serie de órdenes rápidas. En minutos, 20 guerreros montados estaban listos. Llevaban rifles. En sus ojos ardía la determinación de proteger su hogar. Willa, negándose a quedarse atrás, recibió un pony fresco y se unió a ellos. Galoparon hacia el valle, con Hakan guiándolos por una red de senderos antiguos. Llegaron justo al atardecer. Las sombras se alargaban sobre la tierra. A lo lejos se escuchaba un retumbar grave, como el rugido de una tormenta lejana. La estampida había comenzado. Desde un punto elevado, Blackstone y 2 de sus hombres de confianza, Hank Dobbs y Lou Ramsey, observaban. El sol moría, tiñendo el cielo de cobre. Blackstone fumaba un puro. Sonreía con satisfacción. La victoria era suya. Entonces, una voz rompió el aire. Hasta aquí llegaste, Blackstone. El ganadero giró bruscamente. Sobre la cresta, montado con calma, estaba el marshal Jed Rourke. Sostenía su escopeta con una mano, apuntando sin apuro, pero con decisión. ¿Disfrutando la puesta de sol?, dijo el marshal con tono frío. Yo también lo haría, si no estuviera a punto de arrestarte por conspiración y destrucción de propiedad. Blackstone soltó una carcajada seca, amarga. No tienes pruebas, solo el chisme de una mujer histérica y una pandilla de salvajes. Oh, creo que tengo un poco más que eso. Rourke metió la mano en su chaqueta y sacó un telegrama doblado. Tardó, pero llegó la respuesta desde Fort Smith. Parece que allá conocen a un hombre que se parece mucho a ti. Uno con gusto por las tierras robadas y por aplastar a los débiles. Pero no lo conocen como Cyrus Blackstone. Lo conocen como Alistair Blackwood, un banquero de St. Louis que estafó una fortuna a sus clientes y huyó al oeste después de incendiar su propio banco para encubrirlo. Hay una orden federal de arresto con tu nombre desde hace 10 años. La sonrisa desapareció del rostro de Blackstone. Su falsa identidad, su poder, su temor, todo se desmoronaba. Miró desesperado a su alrededor, buscando una salida. No encontró ninguna. En un último intento de escape, su mano se deslizó hacia el revólver. Ese fue el error que Rourke había estado esperando. Pero antes de que pudiera siquiera desenfundar, un grito desgarrador cortó el cielo. Un grito de guerra. Desde la entrada del valle, Hakan y sus guerreros aparecieron como una marea. No apuntaban al ganado. Disparaban al aire, agitaban mantas, gritaban. Creaban una pared de ruido y caos. Los primeros toros, asustados, se desviaron. Los demás comenzaron a confundirse, a girar, a retroceder. La estampida, privada de guía, se rompía, se deshacía. Desde lo alto, viendo su plan hecho trizas, con su pasado al descubierto, Alistair Blackwood, el hombre que alguna vez se hizo llamar Cyrus Blackstone, tomó su última decisión. No iba a ser colgado. Espoleó su caballo. No hacia la salida, sino hacia el borde del cañón. Un precipicio de más de 150 metros. «¡Blackstone, no!», gritó Rourke. Pero ya era tarde. Jinete y caballo se lanzaron al abismo. Un último acto de desesperación, una caída envuelta en las sombras. Y así, desapareció el hombre que creía poder controlar la tierra, la ley y la gente. Los 2 secuaces que acompañaban a Cyrus Blackstone, al ver cómo su jefe desaparecía en el abismo y con un marshal federal apuntándoles, no tardaron en soltar sus armas y rendirse sin oponer resistencia. Desde el valle, el retumbar del ganado fue apagándose, dando paso a los gritos de victoria de los guerreros Hopi. Abajo, montada entre Hakan Crowshield y sus hombres, Willa Boone contemplaba cómo las últimas reses se alejaban del campo. Los maizales estaban a salvo. El valle también.
Desde la altura, Jed Rourke echó un último vistazo a la mujer que, sin disparar un solo tiro, había ganado una guerra. El silencio que siguió fue casi irreal. La furia de la estampida se transformó en el susurro del viento entre las hojas salvadas. Blackstone, o más bien Alistair Blackwood, como ya se le conocía, yacía hecho pedazos al fondo del cañón. Su imperio, construido sobre mentiras y amenazas, se desmoronó de la noche a la mañana. Sus hombres huyeron. Su ganado fue confiscado por The Copper Creek Law y preparado para subasta. El rancho T-Bar fue requisado como evidencia federal. Rourke cerró oficialmente el caso. Declaró que Blackstone, en un arrebato de locura, había intentado destruir tierras del pueblo Hopi y se había quitado la vida al ser confrontado. Se aseguró de que el expediente incluyera el nombre de Willa Boone como ciudadana heroica que impidió una tragedia. El sheriff Silas Granger, deshonrado por su vínculo con un estafador buscado por la ley, dimitió en silencio y desapareció del territorio. Willa regresó a su hogar. El camino de vuelta no se parecía en nada a la cabalgata desesperada de días atrás. Ya no era solo una mujer sobreviviendo en un pedazo de tierra. Ahora, formaba parte de la historia del lugar. Al llegar, encontró a Hakan y 2 de sus hombres esperándola en el porche. Habían reparado su cerca, la que los hombres de Blackstone habían destrozado semanas antes, y llenado sus barriles con agua de un manantial oculto que ella nunca supo que existía. No hubo discursos ni palabras adornadas. Hakan no era hombre de grandes gestos. Simplemente se puso frente a ella cuando bajó de su cansado pony. «El pueblo te da las gracias», dijo con voz grave y sincera. «El maíz alimentará a los niños este invierno. Gracias a tu valor. Nuestro hogar sigue en pie. El tuyo nunca fue nuestro para proteger». Willa sonrió levemente, acariciando el cuello polvoriento de Dusty. «Solo hice lo que se debe hacer cuando ves una serpiente en el camino de tus amigos», respondió. Hakan dejó que una sonrisa pequeña y serena curvara sus labios. Miró su casa modesta, los regalos aún sobre el porche. «Esta tierra pone a prueba el corazón de las personas», dijo, contemplando el horizonte. «El tuyo es fuerte, como las raíces del enebro». Se llevó una mano al pecho, en un gesto de respeto profundo. Luego montó su caballo. «No estás sola, Willa Boone. Recuérdalo». Y se marchó junto a sus hombres, dejando a Willa en una nueva clase de silencio. Ya no era el sonido del abandono, era el sonido de la paz. Pasaron las semanas y la vida tomó un nuevo ritmo. La amenaza se había ido. La sombra del rancho T-Bar ya no se proyectaba sobre su puerta, pero los regalos permanecían. Willa cocinaba con el maíz y los frijoles, horneaba el pan delgado, bebía del cántaro de barro. Eran más que alimento, eran un pacto vivo, recordatorio diario del lazo que había nacido. De vez en cuando, aparecía un pequeño saco de hierbas en la baranda, o un par de conejos limpios listos para el guiso. Ella, a cambio, dejaba un frasco de mermelada silvestre o algunos huevos frescos en el camino donde sabía que un pastor Hopi pasaría. No hablaban, no lo necesitaban. Era un lenguaje sin palabras, de respeto, de reciprocidad. Ella seguía siendo la colona, ellos, el pueblo de las mesetas. Pero la línea invisible que antes separaba sus mundos se había desdibujado, redibujada con valor, con dignidad compartida. Una tarde, cuando el cielo se pintaba de naranja y lila, tan distinto al rojo sangriento de aquel día, Willa se sentó en su porche. Sostenía una taza de té caliente, mirando su pequeño campo de maíz, ahora floreciente. Seguía siendo una mujer sola, y la vida seguía siendo dura, pero ya no era solitaria. Su hogar ya no era solo una parcela delimitada por un agrimensor. Era un lugar con raíces en la comunidad, respetado por sus vecinos, protegido por una promesa que pesaba más que todo el oro del territorio. Ese porche, que alguna vez fue símbolo de su vulnerabilidad,
ahora era su trono. Testimonio de que los mayores tesoros no siempre se buscan, sino que llegan, cuando menos los esperas, bajo el cielo inmenso y vigilante del oeste. La historia de Willa Boone y Tika Swiftfall es una prueba viva de que, en los paisajes más duros, las alianzas más fuertes pueden nacer. Es un recordatorio de que el coraje no significa ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Su acto de humanidad no solo salvó una vida, derribó un imperio de corrupción y tendió un puente de respeto entre dos culturas. Los regalos sobre su porche fueron mucho más que recompensa. Fueron un mensaje que resuena en el tiempo. Una verdad del oeste salvaje. La bondad es una moneda que incluso las fronteras más ásperas saben valorar y honrar. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.